Estamos ya en comunicación con Juan Grabois, dirigente del MTE, que ayer difundió junto con otras organizaciones como la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, también Movimiento Evita y Barrios de Pie, no me quiero olvidar de algunas de las organizaciones que estuvieron en esto, una carta pública dedicada al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el que sugieren que se quedó corto con la suba de impuestos en la provincia de Buenos Aires para los más ricos. Juan, muy buenos días. Mariana Verón en Radio Continental te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Bien, muy bien. Bueno, hablemos un poquito de esto porque en algún punto en esta carta casi que no es literal que le dicen cobarde al gobernador, pero no subir más impuestos a los ricos, ¿ustedes consideran que sería un gesto de cobardía para el mandatario de la provincia de Buenos Aires? No, mira, te sugeriría, ¿cómo te llamabas? Mariana. Mariana, hay que leer las cosas. Sí. No hay que leer las cosas en Clarín, porque el embrutecimiento que someten algunos medios de comunicación a la población y los propios periodistas genera una situación de pensamiento binario, incapacidad de análisis, porque, digamos, ya es un problema de semántica, ni siquiera es un problema de interpretación. De ninguna manera se está planteando que si no le sube más los impuestos es cobarde. La frase literalmente es que la cobardía en la defensa de los intereses de los trabajadores y sobre todo de los humildes es una traición a las banderas históricas que compartimos. Sí. Con Axel Kicillof. Ese mensaje, por eso es una carta abierta, no es un mensaje para Axel Kicillof necesariamente, sino que es un mensaje para cualquiera que la lea, sobre todo para los legisladores que dicen estar preocupados por la situación de los humildes, pero se dejan presionar o a veces son cómplices directamente, no de los ricos, de las grandes fortunas, del 1% de la pirámide social, que genera una presión extraordinaria por sí mismos, por sus personeros de la política institucional y a través de los medios de comunicación, para no soltar ni un cachito de sus privilegios en un contexto de una provincia prendida a fuego, donde cualquiera que va al hospital público, y yo te digo pues yo uso el hospital público, y mis pibes van a la escuela pública, y conozco la provincia de Buenos Aires, y vivo en la provincia de Buenos Aires, no se puede vivir así. No se puede vivir, no hay insumos, es verdad que hay un rebrote de sarampión, en los barrios se sigue inundando igual que antes, pero con más población, es decir, la situación que era mala hace 5 años, ahora es calamitosa. En ese contexto, nosotros lo que le estamos pidiendo a Axel es que no afloje, que no se deje presionar, y que la reforma que está haciendo, que apenas sirve para cubrir el blanco fiscal, el déficit fiscal, digamos, que le deja a la administración anterior, o sea, para cubrir las partidas presupuestarias vigentes, eso es la expresión correcta, digamos, ¿no? O sea, para cubrir las partidas presupuestarias vigentes, apenas este impuesto, que es moderado, que es un impuesto, desde mi punto de vista, bajo, que le están cobrando a las grandes fortunas, no a la clase media, como de manera cínica plantean algunos medios de comunicación y algunos políticos. A las grandes fortunas, porque son no más de 200 grandes propietarios inmobiliarios. 200, estoy hablando de 200 personas, no de 2.000 o 20.000, 200. Con eso, apenas con eso, puede cumplir las partidas presupuestarias vigentes para mantener un estándar malo de servicio de salud, de servicio de educación, de asistencia social, de comida en los comedores escolares, que es realmente vomitiva e incomible para los miles y millones de pibes que van a la escuela pública, y encima hay unos sinvergüenzas que dejaron la provincia hecha pedazos que no le quieren votar la ley. Entonces, la carta, a ver, es una forma en la que, así como las grandes fortunas defienden sus privilegios, bueno, nosotros estamos tratando de defender los intereses de los humildes. Y así como los ricos, y los ricos en serio, presionan a los gobiernos, a los parlamentos, al Poder Judicial, para defender sus intereses, nosotros también queremos hacer una contrapresión para defender los derechos de ese más de 40% de bonaerenses y de argentinos que están viviendo por debajo de un umbral de dignidad que nos debería avergonzar a cada uno de los que habitamos de este país. Bien, Juan, clarísimo. Ahora,
En la carta ustedes hablan de una medida moderada en sí, Sí. todo el paquete de impuestos. ¿Vos considerás y todas las agrupaciones consideran que se quedó corto Axel Kicillof entonces? No, vos cuando calificás algo de moderado, primero, ¿no? Sí. Es una cosa extraña, porque en un país donde se supone que lo inmoderado es negativo, es decir, que lo malo es la no moderación, yo digo moderado y es un adjetivo negativo, es una cosa de locos. Sí. Digamos, ¿desde cuándo está mal ser moderado? Digamos, No, está bien ser moderado. Ah, bueno, entonces es una medida moderada. A mí, personalmente, me parece que es insuficiente para cubrir las necesidades que tiene el pueblo bonaerense. Ahora, que sea insuficiente para cubrir las necesidades del pueblo bonaerense no implica que el gobernador tuviera condiciones para avanzar en una medida más profunda, que es lo que si a mí me hubiese votado el pueblo bonaerense, cosa que no sucedió porque no fui candidato a nada. No fuiste candidato, claro. Bueno, desde luego yo hubiese avanzado con una reforma más profunda, tal vez hubiese durado 5 minutos como gobernador, porque no hay que olvidarse que estos poderes actúan. Entonces, si con una medida, porque el espíritu de la carta es básicamente el siguiente, si con una medida tan moderada, tan, si se quiere, de buenos modales, ¿no? Porque no lo van a acusar a Kicillof de tener malos modales, o de los recibe a todos, los trata bárbaros, les sonríe, y con una medida tan moderada y con tan buenos modales, le hacen lo que le hacen, es no darle el quórum para poder sacar una ley necesaria para la provincia. Imagínate si fueran hacia un esquema tributario que realmente permitiera una redistribución de la riqueza. Lo sacan a los tiros, porque acá nos hemos acostumbrado a plantear que un grupo de desocupados, de personas que no tienen ni para comer, hacen una manifestación y son violentos, pero sectores minoritarios y privilegiados que amenazan con desabastecer el país cortando las rutas o con las barbaridades que dicen, y son carmelitas descalzas. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo de, digamos, su propia clase de grandes fortunas, que son los que manejan algunos medios de comunicación, y que no tienen la más mínima sensibilidad para darse cuenta que esos pocos pesos de más que van a tener que pagar por hectárea son la comida de un montón de pibes. Entonces, vos fíjate, en la provincia de Buenos Aires, la recaudación de la provincia de impuesto al patrimonio, es decir, a la riqueza, es el 4% aproximadamente. Sí. ¿No? Todo lo demás son impuestos al consumo, o sea, los flujos. El impuesto al consumo, el que más afecta siempre es al más pobre, porque el más pobre consume todo lo que gana. Así es. Se ve una estructura donde solamente el 4% es impuesto al patrimonio, y en la provincia de Buenos Aires hay un puñadito que concentra, el 1% concentra más del 40% del patrimonio, el 1% de la sociedad concentra más del 40% del patrimonio, y aporta solo el 4% de la recaudación. Bueno, hay problemas estructurales que en ninguno de los países que lograron salir de situaciones de inequidad y de miseria se acepta un régimen tributario tan regresivo. Bueno, lo que hace Kicillof, y nosotros lo decimos en la carta con mucha claridad, va en la dirección correcta. Es decir, empieza a grabar donde hay que grabar, que es en el patrimonio. Y muy poquitito, unos puntitos nomás. Y esos puntitos generan esta ofensiva increíble a pocos días de que asume el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? O por lo menos lo que yo quiero decir, porque quiero hablar por mí y no, digamos, no dejar pegado a ningún otro compañero, digamos. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que así como los ricos, que son ricos, cuando digo ricos, insisto, no me refiero a alguien que manda a su hijo a un colegio privado, o a alguien que tiene 3 departamentos, o que tiene una chacra de 500 hectáreas, me refiero al 1%. Así como ellos presionan por sus intereses, nosotros tenemos la obligación de hacer una contrapresión por los derechos de los trabajadores, los más humildes, y en ese sentido estamos dispuestos a movilizarnos, a plantear las cosas y poner los puntos sobre las IES, y a dejar de, digamos, tolerar el nivel de degradación y deterioro que tiene la provincia de Buenos Aires y muchos otros lugares del país, porque
ni el gobierno del PRO, que gobernó para los ricos 4 años, claramente. El gobierno de Vidal y el gobierno de Macri gobernaron para los ricos 4 años. Pero los gobiernos anteriores en la provincia de Buenos Aires no se animaron a meterse con esta estructura, esta matriz económica regresiva, y esa es la razón por la que los docentes cobran migajas, por la que los hospitales se caen a pedazos, porque lo que diferencia que un derecho se cumpla, una política pública se cumpla o no se cumpla, se llama presupuesto. Y el presupuesto se obtiene cuando hay un sistema tributario y hay un crecimiento y un desarrollo del país. Si no, no se puede sostener. Ahora, Juan, vos decís que entonces fueron malinterpretadas las palabras de esta carta cuando vos decís vamos a estar movilizados. No es movilizados en función de ver lo que está haciendo el gobernador, sino movilizados en defensa del gobernador. Es que lo que pasa es que, de nuevo, insisto, hay una, ¿viste eso que le dicen la grieta? Que dice, yo estoy un poco cansado de eso, porque para mí la grieta es la línea de la pobreza, ¿viste? O sea, esa es la grieta que reconozco yo en este país. Pero nos ha generado pensamiento binario, que es, ¿estás a favor o estás en contra? Mira, depende. Yo estoy... apoyo la medida que tomó el gobernador, lo decimos en la carta explícitamente. Decimos, nosotros apoyamos su medida. Lo dicen. Entonces, apoyo esta medida y voy a apoyar todas las medidas que considere que van a favor de los intereses de las mayorías. Y cuando vea medidas que van en contra de los intereses de las mayorías, voy a estar en contra, digamos. Y eso creo que es el rol de no solamente de las organizaciones populares, que no son partidos políticos, que tienen que ser independientes, sino creo que es el rol de cualquier militante o cualquier ciudadano honesto, que cuando ve que una medida va a favor de las mayorías, de los más humildes, del pueblo, la tiene que apoyar, y cuando ve que una medida va en contra, o ve una situación irregular, o un caso de corrupción, lo tiene que denunciar y lo tiene que combatir, y todos los gobiernos son una mezcla de las dos cosas, de buenas y malas decisiones, de cosas que son más justas o menos justas, y después uno hace un balance de si la orientación general de ese gobierno fue favorable a las grandes mayorías o no. Desde luego, yo tengo confianza en que Axel y que Alberto van a tener una orientación en favor de las grandes mayorías, de la unidad latinoamericana, de la redistribución de la riqueza. Veo que la cosa va por ese lado, eso es lo que dice la carta, pero al mismo tiempo veo un riesgo, que es si uno no tiene los ojos abiertos y el corazón dispuesto a defender y a poner el cuerpo por estas medidas, y eso es lo que nosotros estamos diciendo, nosotros vamos a poner el cuerpo por estas medidas, aunque nos parezca que no alcanza para cumplir ni un 10% de nuestros sueños, que son muy sencillos también, ¿no? Que haya tierra, techo y trabajo para todos nuestros compatriotas. Si no advertimos que hay intereses poderosos que van a boicotear esto y se van a disfrazar de corderitos, va a ser muy difícil. Ahora, Juan, en tus mismas palabras, y ahora quiero que repasemos juntos el párrafo que ha generado quizás polémica. Vos hablas de un riesgo. Bueno, puede ser que alguien interprete, bueno, lo que Juan Grabois está planteando en este momento es que quizás vio o puede llegar a ver cierta tibieza en la toma de decisiones para lo que para vos debería ser la redistribución de la riqueza. Sí, a ver, insisto, yo te lo dije hace un rato, no sé si el calificativo es tibieza, es insuficiente. Es insuficiente para resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires. Pero que sea insuficiente no quiere decir que Axel tuviera margen para hacer otra cosa. Pero no puede sonar como una advertencia de tu parte o de parte de las organizaciones, así como podemos calificar como una advertencia y una amenaza constante la posibilidad de piquetes en las rutas de los grandes sectores agropecuarios. Puede ser. A ver, ¿cuál es la advertencia? Si la situación de la provincia de Buenos Aires y del país no mejora, y de los pobres sobre todo no mejora, y nosotros creemos que para mejorar tiene que haber redistribución de la riqueza, desde luego nosotros nos vamos a movilizar. Ahora, lo que estamos diciendo es, esta medida es una medida que va en el sentido correcto, y nosotros apoyamos esa medida y no queremos que el gobernador retroceda 1 milímetro en esa medida, y estamos dispuestos a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón para avanzar hacia procesos de redistribución de la riqueza. Eso es un apoyo al gobernador
se puede interpretar así. Yo no apoyo ni, digamos, yo le tengo mucha confianza a Axel, aparte le tengo aprecio personal. ¿Te reuniste con él en el último tiempo, ya cuando asumió? Yo lo conozco hace mucho tiempo a Axel, sí, y me parece que es un tipo extraordinario, de lo mejor que tiene la política argentina. Me parece que es un tipo honesto, inteligente, con coraje, buena persona, con buenos sentimientos, y que está, a ver, ¿cómo decirlo?, en un nido de víboras, ¿no? Porque habría que analizar un poquito lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Porque a veces se pone el foco en el Congreso Nacional, pero hay que ver cuánto ganan los legisladores, los contratos que tienen, las relaciones que tienen con algunas empresas. Tienen los salarios más altos de todo el país, los legisladores provinciales. Sí. Es una cosa un poquito bochornosa. Y están acostumbrados a los privilegios. Y al que le gusta mucho la guita, ¿viste? Cuando vienen las patronales y vienen los intereses concentrados y empiezan a hacer lobby, y bueno, la carne es débil. Entonces, estando en ese nido de víboras, insisto, si yo me hubiese presentado y me hubiesen elegido gobernador, cosa que creo que no hubiese sucedido, creo que hubiese sacado muy pocos votos, desde luego hubiese intentado hacer una cosa más profunda y muy probablemente hubiese durado una semana en el gobierno. Bueno, Axel es un hombre prudente, entonces ahora siempre hay una delgada línea entre la prudencia y lo que es insuficiente. Entonces, si la pregunta es, ¿lo estamos apretando a Axel? No, no lo estamos apretando a Axel. Nosotros estamos diciendo, marcando nuestra posición. Y nuestra posición es que en la puja distributiva no hablan solamente las grandes fortunas, también ahora hablan los humildes. Y se la tienen que bancar. Porque estuvimos muchos años organizándonos y resistiendo, 4 años el gobierno neoliberal, y hoy tenemos la posibilidad de ejercer la representación de un sector económico que está siendo, hace muchos años, por lo menos 4 años, yo creo que más, perjudicado por los privilegios de una microscópica élite. Y esta situación se produce en la Argentina y se produce en distintos lugares del mundo. Mira, te voy a dar otro ejemplo, en Mendoza, ¿no? La ley de minería. Sí. Que la apoyaron personas, compañeros del peronismo, del Frente de Todos, sí. Bueno, nosotros nos movilizamos y estamos en contra de eso. Y eso quiere decir que no vamos a apoyar todas las medidas positivas que tomó Alberto Fernández en las últimas semanas, que, por ejemplo, permitieron que nuestros compañeros pasen dignamente las fiestas porque tuvieron el bono de Navidad, que se pudieron comprar un pollo, un pedazo de carne y comer un asado, que por ahí para alguien que la tiene es una boludez, pero para los nuestros es algo que hace 4 años no podían hacer. Entonces nosotros sí, obviamente, apoyamos algunas cosas y otras cosas no estamos de acuerdo. Yo no creo que la megaminería o el fracking sea un factor de desarrollo para la Argentina, sino de saqueo, de destrucción ambiental, que compromete a las futuras generaciones y que además no genera grandes beneficios económicos. Bueno, ahí tengo una contradicción, y en esa contradicción hay una disputa, y en la medida que esa disputa se realice en los marcos de la democracia, no tiene por qué haber pensamiento único, ni en la sociedad, ni adentro de un frente político, ni adentro de un campo ideológico, digamos, ¿no? Entonces, creo que, insisto, por eso te decía, creo que ese proceso de estupidización al que nos sometieron con la famosa teoría de la grieta hace que no se puedan percibir matices, que es en definitiva en los matices donde están en la letra chica y en los matices donde están las verdaderas disputas, ¿no? Juan, ¿cómo viste la reforma jubilatoria, que fue quizás lo que más polémica generó de estos primeros días de Alberto Fernández? La estoy estudiando. Un compañero nuestro que es diputado nacional, que nosotros lo promovimos del Frente Patria Grande, Itaí Hackman, que es economista, sí. Yo le pedí a él que me haga un informe, que nos explique. Lo que nosotros entendemos, digamos, porque hay temas técnicos que son complejos, es que lo que hay es una suspensión de la fórmula macrista por 180 días, y que en febrero, cuando tocaba el aumento automático, ese se va a dar por decreto. Entonces, no se sabe hoy si ese aumento va a ser igual, mejor o peor. ¿Qué es lo que sospecho yo que va a pasar? Y te diría que estoy de acuerdo, que va a haber una segmentación de los aumentos. Porque cuando se calculan los aumentos de, por ejemplo, de jubilaciones, y de otras prestaciones de seguridad social, incluso del impuesto a las ganancias que pagan los salarios altos, sí.
que yo personalmente estoy de acuerdo con que un salario, que el salario no es ganancia, pero cuando el salario ya supera los 150.000 pesos, por ejemplo, sí es ganancia, digamos, ¿no? Y eso en todos los, digamos, textos contemporáneos sobre desigualdad, en los últimos 30 años, en lo que es la acumulación de riqueza, las rentas de capital y de salario se fueron equiparando porque los gerentes, los subgerentes, etcétera, aumentaron mucho sus salarios, ¿no? Incluso es una forma que tienen los accionistas de evadir impuestos. Entonces yo estoy de acuerdo con que los altos salarios tributen, y estoy de acuerdo con que todos los que tenemos la suerte de tener un salario, aportemos algo para esa gran cantidad de laburantes que no tienen la suerte de tener un salario. Entonces, ¿qué es lo que pienso que va a pasar? Que va a haber una segmentación, y que en esa segmentación se va a tener en cuenta las jubilaciones altas, no las de 22.000 pesos, eso yo estaría totalmente en contra, pero no es lo mismo alguien que da una jubilación, vamos a poner, de 35 o 40.000 pesos y tiene 2 propiedades, que alguien que gana 35.000 pesos y paga un alquiler. Ahí hay una diferencia sustancial. El primero más o menos zafa, porque tiene una renta y tiene un departamento, y el segundo está bajo la línea de la pobreza, prácticamente la indigencia. Sí. Bueno, eso hoy no se toma en cuenta. Entonces, que se tome 180 días para analizar y generar un régimen más progresivo, con una mejor redistribución de la riqueza, y que salga por ley algo que supere la reforma macrista, en la que todas las organizaciones sociales estuvimos también en contra y poniendo el cuerpo en esa terrible represión que hubo en la Plaza de Mayo. La verdad que a priori yo no puedo estar en contra de eso, digamos. Ahora, si dentro de 180 días la resultante es que los jubilados pobres y de clase media perdieron, yo voy a estar en contra. Con esta cerramos, Juan. Hace unos días Cristiano Rattazzi calificó al gobierno de Alberto Fernández de estos primeros 3 semanas y dijo que había sido brillante. ¿Vos cómo lo calificarías? Muy bueno. Hasta ahí. Muy bueno hasta ahí. ¿Qué crees que acá hay que ser chupamedia o hay que ser un asesino, digamos? Muy bueno, hay cosas que estuvieron bien y otras que estuvieron más o menos y otras que le falta, digamos, ¿no? Bueno. O sea, yo voy a decir, sí, en 10 días muy bueno, me parecieron muy buenas algunas cosas, política internacional, plantarse frente a los intereses norteamericanos, no dejarse humillar por Donald Trump, defender la democracia en América Latina, tomar algunas medidas de redistribución de la riqueza, mejorar un poquito la cuestión tributaria de los exportadores. Todo eso estuvo bien, pero la verdad es que hasta que no salgamos de la situación de postración con un 40% de pobres, yo muy contento no voy a estar. Bien, muchísimas gracias, Juan Grabois, entonces. Un abrazo grande. Igualmente. Dirigente del MTE, pasaba por ahora Continental.